Si bien en este canal se han hablado de los diversos mitos y leyendas de Roblox, al igual que publicado uno que otro creepypasta, e incluso comentado uno que otro suceso que de alguna manera fue importante o marcó Roblox, nunca he hecho como tal un iceberg del juego, un iceberg en el que se catalogue de una manera bien planificada todos estos misterios y teorías que han llegado a la plataforma de Roblox, y pues, no solo hago referencia a los temas que alguna vez llegue a hablar en este canal, sería un poco repetitivo solo que en un nuevo vídeo, sino que también, hablaré de cosas que probablemente no solo no he hablado en mi canal, sino quizás en ningún otro canal con esta misma temática como lo serían los misterios en Roblox que se hayan comentado o publicado, y pues en este vídeo, iré hablando uno por uno, punto por punto, así que pónganse cómodos, y espero, disfruten del vídeo. Sin nada más que decir. Comencemos. Como no, empezar con algo que si son algo antiguos en Roblox, no del todo pero sí algo veteranos, conocerán o sabrán acerca del caso de John Doe y Jane Doe, dos usuarios bastante polémicos por el supuesto pirateo o hackeo que iban a hacer en Roblox el 18 de marzo del 2017, muchos rumores salieron al público y se hicieron conocidos sobre esos dos usuarios por únicamente esa razón. El origen verdadero de la teoría no es del todo concreto, sin embargo, lo que sí se sabe es que en su momento muchísimas personas no solo especulaban con la teoría del supuesto suceso que iba a pasar, sino que a su vez muchos temían sobre las posibles acciones que iban a tomar estos dos, más que nada que le sumaban a esto su comportamiento tan extraño a la hora de estar conectados y demás, cosas que fueron intrigando a muchos usuarios, para que al final, saliera la verdad a la luz sobre que estos dos realmente eran unas cuentas creadas por los mismos creadores de Roblox, que en resumen y a fin de cuentas, simplemente se trataron de dos cuentas completamente inofensivas que eran más como de prueba, de los directores ejecutivos de Roblox, tanto de David Baszucki, como de Eric Cassell. El Guest 666, o Invitado 666, un usuario que probablemente muchos conocen o conocieron antes ya que en su momento fue súper famoso, se trataba de una leyenda urbana de Roblox o creepypasta pero de los más conocidos que hayan podido haber alguna vez, si no es que este es el más conocido probablemente. Básicamente se trataba de un usuario maldito, usuario el cual se decía que tenía acceso al panel de administradores teniendo miles de comandos en cada juego al que iba. Lo curioso de este usuario es que más que ser temido por lo que hacía, era simplemente temido por lo que era, ya que con su nombre y su aspecto, le daba mucha originalidad y temor a su vez, tanto como para que gente de verdad se creyera que en algún momento este podía aparecer en el juego que estuvieran en alguna oportunidad, o que al jugar con la opción del gesto del invitado, de pura suerte te tocara el Guest 666, aunque esto obviamente fue rápidamente aclarado al público que era un completo montaje, puesto que se hizo tan popular que el tipo de historias que se contaban de eran algo variadas y algunas que nada que ver con lo que en realidad se había planteado la idea original del Guest 666. El usuario Greg, que al igual que John Doe y Jane Doe, fue y se hizo bastante popular como por el año 2017, casi por la misma fecha que los dos anteriores mencionados, Greg se hizo algo popular por tener una conexión muy cercana tanto con The Community como con Bloxwatch, otros usuarios conocidos por esto del tema de la piratería que igual más adelante mencionaré. El caso es que Greg en específico, fue mencionado por varios youtubers en su momento, por lo que este se especulaba que haría un gran ataque de piratería a Roblox el 24 de marzo del 2017, tanto así que él mismo llegó a dar declaraciones de que todo lo que decían de él era completamente cierto. No hacían nada más que esperar los usuarios a que llegara ese momento en el que el 24 de marzo llegara y ver qué era lo que le iba a suceder a Roblox. Greg también se dice que desde años anteriores había publicado en distintos foros y en YouTube vídeos y cosas sobre el ataque masivo que iba a hacerle a Roblox, tanto como para que el 21 de marzo, con toda la polémica en todo lado y muchos usuarios atentos a lo que pudiera pasar, ese día la cuenta de Greg fue cerrada, baneada permanentemente por Roblox, y todo esto apunta a que se trataba de un suceso, un ataque a Roblox masivo, que en realidad iba a ocurrir.
los hacks de Robux, algo que quizás más de uno de nosotros probó aquí. El hecho de tener miles y miles de Robux para muchos es una fantasía, y una fantasía que al parecer jamás se hará realidad, pero si toco este punto aquí, es porque así como muchos de nosotros en su momento llegó a buscar de estos dichosos hacks de Robux, asimismo muchos perdieron o estuvieron a punto de perder su cuenta de Roblox, y es que, aunque no muchos son conscientes de esto al día de hoy, los hacks de Robux no solo muchos de ellos te harán perder tiempo para darte cuenta de que al final no te darán ni un solo Robux ni siquiera, sino que también está el riesgo de perder tu cuenta, sobre todo en esos supuestos generadores de Robux que muchas veces puedes buscar y encontrar muy fácil en páginas de internet. Mucha gente ha sido la que ha perdido su cuenta, puesto que por lo general siempre te pedirán un mínimo dato para darte esos supuestos Robux que jamás llegarán, y que de paso, como estoy recalcando, el perder completo acceso a tu cuenta. El caso de The Community, un usuario que se considera hasta el día de hoy fue de los más peligrosos en Roblox, encima que el intervalo de tiempo en los que estuvo destruyendo diversos y diferentes servidores de distintos juegos fue algo largo. Este de igual forma fue relacionado con muchos y más usuarios peligrosos como este, al igual que distintos sucesos que se llegaron a dar en Roblox sobre ataques de piratería que en su momento fueron bastante notorios por muchos usuarios, tanto así que este verdaderamente llegó a ser temido, hasta el punto de no solo contar o rumorear historias algo ficticias sobre que este tenía una conexión muy directa y personal con John Doe y Jane Doe, de manera oculta, sino que a su vez se comprobaron varias cosas que del usuario provenía, usuario el cual con toda la controversia no tardaron mucho los administradores de Roblox en tomar acción, puesto que una vez identificado de forma precisa a The Community, no pasó mucho tiempo para que fuera baneado completamente, aunque de igual forma se creó una nueva cuenta, y es desde el 2017 y a mediados del 2018 que no se sabe nada de este usuario que tenga relación con algún tipo de cosas con los exploits o ataques a Roblox, por lo que hoy en día su cuenta sigue estando activa, aunque ya se la llega hasta considerar un usuario inofensivo pese a toda la historia que este tuvo con Roblox. Bueno, y para rematar con estos usuarios misteriosos y conocidos y más que nada peligrosos que hubo en Roblox, tenemos a uno por uno, usuario el cual era conocido como un pirata informático que usaba una gran variedad de exploits para destruir servidores los cuales una vez que se supo la verdad de este, menciono que lo hacía ya que todos estos servidores estaban defectuosos. ¿Y por qué menciono algo sobre la verdad de este usuario? Pues resulta y pasa que un administrador de Roblox sacó a la luz que la identidad del portador de esta cuenta era otro administrador de Roblox, administrador algo conocido que como nombre tiene Shadless Key, o también identificado por otros como Telamon, que de hecho, una parte de la comunidad veterana de Roblox lo considera uno de los peores administradores de Roblox, debido a la mal forma de llevar su cargo, y encima con esto de la cuenta de uno por uno, al final respondió a todas las acusaciones con que era por un bienestar mayor, puesto que los servidores que destruyó, todos y cada uno de ellos estaban con algún tipo de error o daño, y pues al final, Roblox simplemente cerró la cuenta de uno por uno y Shadless Key, según parece, siguió trabajando para Roblox con su puesto de administrador. Una antigua moneda de Roblox, que si eres de los más veteranos de esta plataforma, recordarás y quizás hayas tenido en su momento. Los tics en resumidas cuentas eran una moneda la cual podías llegar a cambiar por Robux cuando tenías cierta cantidad, aunque con los mismos tics podías comprar cosas, y hasta te daban una cantidad diaria. Muchos recuerdan a esta moneda de Roblox con mucho cariño, puesto que gracias a ella de alguna forma se podía variar el tipo de aspecto que se tenía en Roblox en cuanto al personaje, o comprar demás cosas sin la necesidad de invertir dinero real en el juego. Encima no solo se trataba de la moneda en sí, sino de la época que era Roblox en ese tiempo. Seguramente muchos de los jugadores antiguos que alcanzaron a estar en aquellas épocas les traerá y les sigue trayendo mucha nostalgia al mencionar este tipo de cosas que alguna vez estuvieron en Roblox, y pues en este caso los tics, que desde el 2 de agosto del 2007 hasta el 14 de abril del 2016, nos estuvieron acompañando en Roblox.
Los Builders Club eran una membresía antigua y eliminada en Roblox que antes se dividía, por decirlo así, en tres tipos: el BC, el TBC, y el OBC, cada una mejor que la otra. Mientras que el BC es la principal y básica, el TBC sería la segunda mejor si lo ponemos de esa forma, y el OBC será la de mejores y más cantidad de beneficios. Y es que estas membresías que antes estaban en Roblox te daban distintos beneficios, tales como el ingreso a más grupos, crear y vender ropa, y crear también grupos, al igual que te obsequiaban un accesorio único exclusivo cuando comprabas una de las tres membresías. Podrías comprar la que quisieras, ya sea por un mes o por un año, e incluso antes estaba la opción de comprarla de por vida, que según Roblox eso vendrían siendo 100 años realmente, pero esta opción de tenerla toda la vida fue eliminada el 2015. Otra cosa que olvidé mencionar es que estas membresías te daban Robux diarios, dependiendo de cuál hayas comprado variaba la cantidad de Robux y el tiempo por la que la hayas comprado también. La primera te daba 15 Robux diarios, la segunda 30, y la tercera 60 Robux diarios. En lo personal me gustaban más este tipo de membresías que lo que hoy se conoce como Premium, más que nada por la variedad que había para elegir, de acuerdo al precio que uno pudiera pagar, al igual que los beneficios que uno quería tener y la cantidad de tiempo que uno podía tener cada membresía. De alguna manera siento que era algo más personalizado, pero bueno, lastimosamente, estas membresías fueron eliminadas y reemplazadas en septiembre del 2019 por lo que hoy en día, como mencioné antes, se conoce como el Premium en Roblox. En este segundo nivel del iceberg, iniciamos primeramente con los mitos y leyendas en Roblox, que en sus principios hace unos años, se consideraban muchos de estos como parte del mundo de los creepypastas. Sin embargo, al ser incluso hoy en día una de las comunidades más grandes de Roblox, los mitos y leyendas, que si bien pueden ser desde usuarios, hasta juegos que se pueden encontrar en Roblox, estos difunden el misterio y enigma en lo que vendría siendo la comunidad en general, tanto como para que hayan usuarios categorizados como cazadores de mitos, los cuales se encargan de investigar la historia que respalda cada uno de estos usuarios misteriosos y exponerlos o llegar a alguna conclusión concreta. Aunque eso sí, si bien se conocen muchos mitos hoy en día que incluso hasta usuarios de Roblox que no sepan del tema habrán escuchado alguna vez, por su parte hay otros que son completamente desconocidos, llegando incluso al punto de ser algunos bastante oscuros y tétricos. Y por el otro lado tendríamos a los creepypastas, que básicamente, si bien se han escuchado muchos de ellos gracias a que se le conocen más y por lo general son historias variadas y que llegan a ser muy populares, no hay que confundirlos con los mitos y leyendas, básicamente porque, por decirlo así, un mito es creado por una persona que hasta se llega a conocer su identidad, es decir, el origen de la historia y de cómo surgió todo, y hasta de por qué esa misma historia se llegó a crear. Sin embargo, un creepypasta tira más hacia lo popular, es decir, historias que ya mucha más cantidad de gente conoce como para contarla de fin a principio y sin más, aunque como pasa en los mitos y leyendas, los creepypastas de Roblox son algo antiguos, puesto que desde hace años se han hecho muchos famosos en la comunidad, tanto como para llegar a crear juegos de ellos mismos y de que incluso la historia original de la creepypasta llegue a ser distinta en varios o pocos aspectos dependiendo de qué tan famosa y cambiada haya sido esta, y como no, quizás aunque muchas de estas sean populares, no quita para nada que haya unas que son bastante misteriosas y aterradoras. Muchos ya los conocerán, puesto que incluso hasta hoy en día se siguen viendo de estos usuarios tan particulares, usuarios los cuales vendrían a ser simplemente bots, que básicamente existen en Roblox única y solamente con el objetivo de llegar a llamar la atención por medio de mensajes o incluso hasta juegos para hacerles creer a los demás sobre los supuestos links o formas de ganar Robux de manera completamente fácil y gratis. Este podría decirse que es un tipo de problema con el que Roblox ha estado lidiando por años, puesto que la seguridad para estos ha ido aumentando cada vez más. Sin embargo, de alguna forma siempre terminan llegando a la plataforma, y como no, con sus tipos de anuncios, por llamarlos de alguna manera, que hasta llegan a ser algo molestos, y que claro, nunca falta uno que otro usuario que toma las alternativas que estos bots ofrecen, y lamentablemente, han llegado a perder hasta la cuenta.
Hoy en día hay más de 1.000 millones de cuentas creadas en Roblox, así es decir, esta cifra que ahora mismo estás viendo en pantalla. Y pues en este punto de esta parte del iceberg, hace referencia a las millones y millones de cuentas que estarán simplemente abandonadas, y no solo hablo de la terminación de estas, por hablar de baneos y hackeos que muchas han sufrido sea por la causa que sea, pero como digo, no solo hago referencia a estos casos, la cuestión es más o menos de cuántas o qué cantidad de cuentas de Roblox estarán completamente sin dueño, sin uso, o que estén perdidas, o que hayan sido estafadas o robadas de alguna forma. Si bien en Roblox al mes juegan poco más de 100 millones de usuarios que se encuentran activos, obviamente, de esos 100 millones, ¿cuántos miles u otros millones habrán quedado sin dueño alguno cada una de las cuentas? Y no solo hablamos de un mes, sino a lo largo de la historia de Roblox, ¿cuántas serían las cuentas que simplemente se encuentran en un rincón escondidas, sin que nadie las vaya a buscar o que ni siquiera se tenga la necesidad o intención de encontrarlas? Y este otro punto repercute al anterior ya hablado, puesto que si bien se habló de las posibles millones de cuentas que estarán completamente abandonadas de Roblox, asimismo, ¿cuántos miles de millones de juegos estarán en ese mismo estado? Y no solo hablo de los tipos de plazas que vienen por defecto, sino que juegos o mapas, que en su momento iban en desarrollo o tenían un proceso en camino, y que simplemente por todo este abandono de las cuentas y que no hubiera nadie que pudiera seguir con estos posibles futuros juegos, ya que de igual forma se encontrarían quizás hasta en un mismo estado que en la misma cuenta del dueño de dicho juego o mapa. Lo curioso es que muchos de estos se pueden visitar, y hasta ser uno mismo testigo de no solo la antigüedad que tienen cada uno de ellos, sino que también, de que no podrá ser continuado debido a que el creador del juego, hace parte de una de las millones de cuentas abandonadas en Roblox. El incidente de abril del 2012, realmente si eres de los más antiguos en Roblox probablemente recordarás o incluso pasaste por este suceso, que aunque en un principio se creyó que fue un inmenso ataque hacker a toda la plataforma y sitio web como tal, al parecer luego se aclaró de que se trató de una violación al panel de administración en Roblox. En los sitios de pruebas sobre todo, se supone que para este hecho hubo desde exploiters hasta administradores corruptos que gracias a todas estas acciones llegaron a llevar a Roblox a un cierre temporal por unas horas más o menos. El sitio web y toda la plataforma cerró completamente por unos momentos mientras arreglaban todo, y aunque al final lo hicieron, muchos usuarios fueron testigos de lo que se podía ver en todo el sitio, cosas tales como accesorios cambiados de precios, y accesorios nunca vistos y que de la nada aparecieron, extrañas ediciones en las páginas principales de Roblox, y entre otras cosas que en su momento llegaron a atemorizar a los miles de usuarios que se encontraban activos en el momento. Sin duda alguna uno de los peores momentos para Roblox por cómo esto llegó a afectar completamente su plataforma. Ya en los niveles más bajos de este iceberg, en el nivel 3, he ubicado de primeras a la corporación Bloxwatch, que si bien es súper conocido el tema de Bloxwatch como tal, y que probablemente me digan que lo hubiera puesto quizás en niveles más altos, lo que quiero tocar exactamente de Bloxwatch, no es solo la leyenda urbana del cambio de ojos de color que este tenía, que dependiendo de su color de ojos, o te podía dar Robux, o no te podía hacer nada, o en el peor de los casos pues te iba a ir súper mal en cuanto al riesgo de tu cuenta se trataba. Muchos como dije saben esto, y es que cuando me refiero a la corporación como tal de Bloxwatch, es decir el grupo completo, hago referencia a la creencia que se tenía por allá en 2016 y 2017 sobre que Bloxwatch estaba conformado por parte de los trabajadores de Roblox y otra parte por exploiters y hackers peligrosos. Esta creencia se viralizó mucho puesto que a mediados del 2016 cuando el grupo recién se estaba dando a conocer, muchos usuarios vieron a administradores oficiales de Roblox unidos a este grupo
grupo, que entre ellos estaba hasta el mismo Telamón y otros administradores conocidos en su momento como el Hermite y Trapped, que al parecer iban camuflados con unas cuentas distintas, pero que al fin y al cabo, con todo esto en cuenta, se llegó a creer que toda la corporación Bloxwatch era verdaderamente un peligro para Roblox, no solo como una amenaza que podía actuar en cualquier momento, sino que hasta podía estar ya haciéndolo a la sombra de todos, puesto que, como mencioné, se llegó a decir que había hasta administradores de Roblox en ese grupo que en su momento, se llegó a creer que era el más peligroso de todos. Los juegos de Kondo, creo que puede que YouTube se ponga algo sensible con este punto, pero si lo tratamos de manera discreta y objetiva, básicamente los juegos de Kondo son juegos. Así es, amigos, y aunque sé que muchos ya sabrán de la existencia de estos juegos, bien es cierto que parte de los jugadores de Roblox son más jóvenes, lo que vendría siendo pues ya infantes o niños, para que quede claro, por lo que esta parte de Roblox, puede que no solo sobre para este tipo de jugadores, puesto que nada que aportar ni nada que ver, sino que también no es como de mucha utilidad, por así decirlo, pero sin embargo, se trata de una de las cosas que se encuentran en este punto, y pues, creo que al menos lo que puedo destacar es que directamente por Roblox no los podrás encontrar, puesto que por lo general el filtro de censura no te permitirá buscar mediante los términos que uses, tales como Tekondo, que es el más conocido en esta categoría. Sin embargo, eso sí, hay varias formas de acceder a este tipo de juegos, que si bien no las voy a enseñar ni mostrar, les dejo ahí el dato por si la intriga. Y por cierto, Roblox día tras día se esmera en eliminar todo este tipo de juegos que claramente no es apto para su plataforma en ningún sentido, pero pues con la mediana popularidad que tienen ya esos días tras días también se van creando más y más de estos juegos. La muerte de Eric Cassell, cofundador de Roblox, y uno de los directores ejecutivos que fue en su momento, falleció, y pues claramente fue de alguna forma un momento importante y algo triste en la historia de Roblox. Sin embargo, lo que pocos supieron de esto en su momento es que la muerte de este, fue parte, o mejor dicho, una completa profecía que había hecho un mismo usuario de Roblox, usuario el cual como nombre tiene Handman, y que en muchas ocasiones trato de resaltar ante los demás con este supuesto donde la profecía que tenía, el mismo llegó a mencionar lo de la muerte de Eric Cassell días y semanas antes de que pasara, y aunque obviamente ninguno ni nadie le creyó, puesto que era algo así súper random viniendo de un usuario que nadie conoce de nada, el día 11 de febrero del 2013, al momento que pasara este suceso, no solo se desató un momento de tristeza por el fallecimiento de Eric Cassell, sino que a su vez, un tipo de temor y respeto hacia el usuario que había predecido su muerte, y que incluso cuando se hizo bastante famoso, llegaron más personas mostrando otro tipo de cosas que Handman habían dicho que iba a pasar en Roblox, y que tal y como dijo, asimismo fueron. Entre esas cosas estaban, la retirada de los tics para siempre en Roblox, el incidente del 2012 en abril, y la llegada de un usuario a Roblox que iba a corromper por completo el panel y sistema de administradores, y que por cierto, al poco tiempo de que se hicieran públicas las últimas profecías de Handman, que entre esas estaban las que ya mencioné, la cuenta de Handman, fue cerrada permanentemente. La cara que se ve en pantalla, que como única aparición fue en el hackeo de abril del 2012, este artículo en Roblox solo permaneció por algunas horas mientras se daba el inmenso ataque a Roblox. La cara como tal es un artículo claramente no oficial, que de hecho, hasta tuvo un precio de 100 Robux en su momento, pero solo una persona en todo Roblox la pudo obtener. Dicha persona y usuario fue Stickmasterluck, creador de Natural Disaster. Este usuario fue el único que llegó a portar dicha cara en su perfil y se evidenció por muchos
otros. Después de eso, si se intentaba comprar la cara, a cualquier usuario le iba a aparecer un error de compra, y pues no lo dejaría finalizarla, ni mucho menos tenerla. Se dice que Stickmaster Luke, después de que eliminaron la cara en Roblox como tal, él aún la tenía, como si se tratase de un artículo normal, aunque al poco tiempo se la eliminaron del avatar como motivo de no ser un artículo oficial de Roblox, y hoy en día, pocos la recuerdan como un artículo u objeto de los muy pocos que estuvieron en Roblox, y fueron eliminados. Y hablando de artículos eliminados y este tipo de cosas que no frecuentan en Roblox, los artículos con restricción de edad también llegaron a estar, que solo si te habías registrado con una edad mayor a los 13 años se te permitía comprar, de lo contrario te iba a aparecer en gris el logo de comprar puesto que no estaba permitida su venta para ese tipo de usuarios, aunque esto después fue eliminado, y no me refiero a los artículos como tal, sino más bien a la función de que fueran para mayores de 13, puesto que simplemente se trataban de representaciones para armas, lo que se consideraba algún tipo de peligro para los más infantes en el juego, aunque eso sí, también aquí podría haber otro punto, y es el de los objetos eliminados por ser quizás extraños o de alguna manera no oficiales en Roblox, y es que, hay varios objetos los cuales casi nadie sabe de su existencia puesto que Roblox por alguna extraña razón los llegó a publicar siendo extraños tanto por sus características algunos, como por sus nombres. Sin embargo, pues al poco tiempo de estar a la venta para el público se eliminaron rápidamente, y sin motivo alguno aparente. Aunque bien se sabe que tanto Roblox, John Doe, y Jane Doe, son los tres primeros usuarios en Roblox, o sea, los tres primeros registrados, sin embargo se tiene en cuenta que se tratan de cuentas por parte de Roblox, es decir, cuentas administradas por directores de Roblox. La verdadera primera cuenta de un usuario particular y común en Roblox, se llama admin, y aunque si bien acabo de mencionar que se trata de una cuenta de un usuario particular, por otro lado se dice que se trata de una cuenta que también provenía de Roblox. Sin embargo, esta cuenta al ser creada tuvo un error, puesto que las tres primeras cuentas que mencioné antes, se crearon en 2006, sin embargo, esta cuenta, para ser la número 4 registrada en Roblox, aparecía que fue creada en 2004, por lo que se dice que Roblox trató de reparar ese error, pero que nunca pudo, por lo que al final, simplemente eliminaron la cuenta de admin, y como no se tenía realmente nada de antecedentes sobre esta, al final por una parte algunos quedaron con la idea de que realmente fue el primer usuario en todo Roblox, y otros, con que simplemente se trató de una cuenta del mismo Roblox, que vino incorporada por una extraña razón, con ese error de registro. Y para retomar algo el tema de los objetos eliminados, en este punto final del nivel 3 del iceberg, he puesto al Dominus eliminado, que de hecho, como nombre incluso, tenía, The Ugly Dark Dominus, un objeto en Roblox, que aunque en un principio se crearon historias de este de manera como creepypastas, luego se confirmó la verdadera aparición que este tuvo en Roblox, y de su estadía poco temporal cuando este llegó a la plataforma y al catálogo como tal, y es cerca del 2011 en que Roblox ha decidido crear un nuevo Dominus para el catálogo. Sin embargo, este Dominus que en un principio se tenía la idea de implementarlo tuvieron muchos problemas, puesto que al ponerlo en el catálogo por alguna razón no llegaba a cargar la imagen de dicho Dominus, por lo que realmente no se podía ver el aspecto como tal, sino que fue tiempo después de que Roblox desechó la idea, por lo que decidieron eliminarlo, pero días después, apareció nuevamente, y aunque en un principio se creía que se trataba de un error, al poco tiempo la imagen y todo el aspecto de este Dominus se podía ver sin error alguno. Sin embargo, Roblox avisó a la comunidad de que ese no era el aspecto oficial, ni se trataba tampoco de un error, simplemente ellos no habían vuelto a retomar la idea de crear el Dominus nuevamente, ese que se podía ver se recomendaba no comprarlo, puesto que puede que se tratara de algún tipo de malicia por parte de algún hacker, por lo que muchos usuarios quedaron alertas. Sin embargo, hubieron 3 usuarios los cuales llegaron a comprarlos, y aunque esta acción no repercutió en sus cuentas de alguna manera negativa, al final el Dominus
Minus simplemente fue eliminado, pero después volvía a aparecer en el catálogo, y muchas veces con una descripción algo extraña en el artículo, descripciones y cosas inentendibles pero que no daban buena espina, por lo que después de mucha insistencia por parte de Roblox para eliminarlo, al final este quedó borrado para siempre. Sin embargo, nunca se supo quién pudo llegarlo a crear y publicar, y el precio se decía que rondaba por los 4 o 5 millones de Robux, que por eso mismo solo 3 usuarios lo podían comprar puesto que estaba algo caro. Sin embargo, hay muchas incógnitas acerca de este que aún no se han resuelto. Y con esto se finaliza la primera parte del iceberg de Roblox, y si es que les gustó el vídeo y cada cosa hablada en este, pues sería de mucha ayuda que me regalaran su like y que lo compartieran. La segunda, y que es la última parte por cierto, con los otros 3 niveles estará más misteriosa, oscura e interesante, por lo que de antemano les digo que ya está grabada, así que solo sería cuestión de esperar. Dentro de muy poco lo subiré para que no esté tan largo el plazo de la espera, para esta segunda parte del iceberg de Roblox. Así que nada, muchas gracias por ver. Cualquier dato o curiosidad o cosa por comentar estaré leyéndolos aquí abajo, así que nada más, gracias por el apoyo hasta ahora, y estén pendientes al próximo vídeo. Hasta luego.